Muy buenas tardes, un agradecimiento muy especial a la organización del evento, especialmente al magistrado Abel Augusto Zamorano por haberme permitido venir a compartir con ustedes algunas reflexiones. Quiero contarles, en calidad de presidente del Consejo de Estado de Colombia, que es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo allí, un debate en torno a un tema muy sensible, que es la responsabilidad del Estado por el hecho de la expedición de leyes. El Consejo de Estado en Colombia, la responsabilidad del Estado, mejor, en Colombia es una responsabilidad con mucha dinámica que uno le puede atribuir a tres factores. El primero, el hecho de tener una jurisdicción especial separada de la jurisdicción civil. Nosotros llevamos 100 años como Consejo de Estado y como jurisdicción de lo contencioso administrativo, y eso le ha dado mucha fortaleza a la jurisprudencia. El segundo factor creo que es el del fortalecimiento del constitucionalismo, especialmente a partir de la Constitución del 91 se le ha dado mucha fuerza a los derechos y eso ha permitido identificar de manera más clara en lo que consiste un daño hecho por una autoridad pública y la conciencia de la imputación a esa autoridad pública. Y en tercer lugar, creo que es bueno resaltar el respeto, el acatamiento y el cumplimiento efectivo que han tenido nuestras decisiones judiciales. La responsabilidad del Estado en Colombia cobija todos los ámbitos. Nosotros estamos tomando decisiones en contra del Estado, tanto en el aspecto de administración pública, entonces por obras públicas, por responsabilidad médica, de lo que se hablará acá, particularmente un tema nuestro que es muy importante por las particularidades de nuestro país, son la responsabilidad de la fuerza pública con ocasión del conflicto armado que hemos tenido durante los últimos 50 años y hemos hecho condenas a la fuerza pública por torturas, desaparición forzada, por tomas guerrilleras, esto es por omisiones de la fuerza pública, pero también se han hecho condenas por razones de fallas de la administración de justicia, de los jueces. Con mucha frecuencia estamos tomando decisiones en contra de la Fiscalía, reparaciones por malas actuaciones de la Fiscalía, reparaciones por malas actuaciones de los propios jueces, porque hay errores judiciales de los jueces que generan errores de la Administración de Justicia General. Y por supuesto, que es el tema al que quiero referirme, responsabilidad por el hecho de las leyes. Y les voy a contar entonces el debate que tenemos actualmente. La pregunta que quisiera que sirviera de guía para la exposición es la siguiente: ¿cuándo se considera antijurídico y por lo tanto indemnizable o reparable un daño generado con ocasión de la expedición de una ley o un reglamento, un acto administrativo, una norma jurídica en general? Para el efecto quisiera muy rápidamente referirme a 4 asuntos. Una primera fase es recordar esta fase de irresponsabilidad del Estado, que hasta el fallo Floret del Consejo de Estado, que fue acogido por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, el fallo Floret, que fue acogido, repito, en 1990 por la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. Contarles un par de casos importantes de responsabilidad del Estado por haber expedido una ley, y luego entrar en el debate más fino que tenemos en este momento, y es la responsabilidad del Estado cuando se declaran inconstitucionales, del Estado legislador, cuando se declaran inconstitucionales las leyes o se declaran ilegales los actos administrativos. Para finalmente señalar que lo pertinente seguramente en este momento del debate es que hablemos más que de responsabilidad por el hecho del legislador, responsabilidad por el hecho del producido normativo. ¿En qué condiciones es responsable el Estado cuando produce normas que son declaradas inconstitucionales y que antes de la declaratoria de inconstitucionalidad se considera que ha causado un daño? En primer lugar, en esta fase de la irresponsabilidad, simplemente recordar que, digamos, como una herencia de estas revoluciones burguesas de los siglos XVIII, XVII y XVIII, al Estado se lo consideró irresponsable, de manera que no era posible pensar que las
los daños causados por cualquier autoridad pública fueran indemnizables. Pero luego, en este caso concreto de la Floret fue un caso famoso en Francia en el año 1938, en donde se expidió una ley que impedía que los fabricantes de productos lácteos usaran insumos distintos a la sola leche. La Floret usaba insumos distintos a la sola leche y en algunos de sus productos, y eso le generó por supuesto una baja en el mercadeo de manera importante, y entonces consideró que esa ley lo afectaba a ellos como empresa, demandaron y ganaron el caso. En el año 90 en el Consejo de Estado se acogió en esencia esa misma tesis, y desde entonces se viene aplicando la tesis de la responsabilidad del Estado por el hecho de la ley. Déjenme contarles dos casos importantes que hubo en Colombia, o al menos uno para abreviar tiempo y centrarme en la tesis final. Ocurrió un accidente de tránsito causado por el chofer de una misión diplomática. Entonces murió una persona por ese accidente, la familia de la víctima demandó la responsabilidad de esa persona, y la Corte Suprema colombiana rechazó la demanda por considerar que ese chofer hacía parte de la misión diplomática, y la misión diplomática, conforme a un tratado internacional que rige en Colombia, la Convención de Viena, son inmunes, la misión diplomática es inmune, y entonces esa inmunidad dejó a salvo la reclamación contra ese conductor de la misión diplomática. Entonces los familiares de la víctima demandaron al Consejo de Estado, a los tribunales primero administrativos y luego al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado condenó al Estado, diciendo esencialmente que si bien es cierto el Estado tiene autonomía para las relaciones internacionales y celebrar tratados de cualquier naturaleza, como por ejemplo este tratado que establece una inmunidad diplomática, lo que impide que se puedan hacer, como saben ustedes, investigaciones penales y reparaciones indemnizatorias a los miembros de la misión diplomática, no se puede hacer eso. Si bien es cierto eso lo puede hacer el Estado, eso no quiere decir que cuando ocurra algún daño con ocasión digamos, de la acción de alguno de estos miembros de la misión diplomática, no se podrá reclamar a la misión diplomática, pero sí al Estado, porque el Estado es responsable de haber hecho ese tratado internacional con ocasión del cual se pudo haber generado ese daño. En suma, hay decisiones de ese talante en nuestro Consejo de Estado que permiten afirmar que se imputa responsabilidad y se condena al Estado legislador. Pero déjenme entonces entrar en el punto más sensible del debate que tenemos actualmente, que es, como les dije, la responsabilidad del Estado, el Estado legislador, cuando las leyes expedidas por el Congreso son declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional nuestra. Admitido que las leyes expedidas por el órgano representativo del pueblo pueden ser consideradas o declaradas inconstitucionales por vía de excepción o de acción de inconstitucionalidad, surge con nitidez la pregunta sobre la juridicidad o antijuridicidad de los daños causados por leyes cuya constitucionalidad se cuestionaba, y ello desde una aceptación de la antijuridicidad distinta a la tradicionalmente admitida en estos eventos. Al absolver el interrogante del Consejo de Estado en sentencias de 2002 y 2003, consideraron que el criterio determinante para establecer la antijuridicidad de los daños causados por leyes declaradas inconstitucionales era el de la vigencia de la norma, lo que conllevaba necesariamente a tener en cuenta los efectos que la Corte Constitucional haya decidido otorgarle a su decisión de inexequibilidad. Así, si los efectos son retroactivos, esto es, si se entiende que la ley desapareció del ordenamiento desde su expedición, las consecuencias patrimoniales que hayan podido causar serían antijurídicas por haber perdido su fundamento legal. Al contrario, si los efectos son hacia futuro, es decir, si la ley solo fue retirada a partir de la sentencia que declaró su inconstitucionalidad,
se asume que conservó su vigencia entre el momento de su expedición y aquel, de manera que los efectos producidos durante ese periodo conservan plena eficacia y en consecuencia no pueden ser considerados como antijurídicos. Lo explico brevemente. Cuando la Corte declara inconstitucional en Colombia una norma, y seguramente puede pasar en otros países de manera semejante, en donde exista el control de constitucionalidad, puede decir que esa norma declarada inconstitucional se hace con efectos ex nunc o efectos ex tunc. Los efectos ex tunc, como saben, son los efectos retroactivos. Si se declara la inconstitucionalidad con efectos retroactivos, se hace la ficción jurídica como si la norma nunca hubiese existido. Y entonces lo que hubiese ocurrido durante el tiempo de vigencia, digamos, queda sin sustento, y allí se generaría entonces responsabilidad por el hecho del legislador si con ocasión de la aplicación de esa norma se causaron daños a las personas. Si en cambio la decisión de la Corte tiene efectos hacia el futuro, se supone que el tiempo de vigencia de la norma, desde la expedición de la misma hasta la declaratoria de inconstitucionalidad, estaría asegurada y no habría daños que reclamar. Esa es la tesis más generalizada que tenemos en el Consejo de Estado, que permite, repito, declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la ley cuando esa ley es declarada inconstitucional, dependiendo de si el efecto de la inconstitucionalidad es retroactivo o es hacia el futuro. Sin embargo, hay una tesis insular, pero una tesis finalmente importante, que considera que ni siquiera es necesario que la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma para pensar en la responsabilidad por el hecho del legislador, teniendo en cuenta de que, de acuerdo con nuestro sistema de control de constitucionalidad, existe control difuso de constitucionalidad. Y al existir control difuso de inconstitucionalidad, entonces se puede, por ejemplo, inaplicar una norma por inconstitucional antes de llevarse a la Corte Constitucional en demanda de acción pública de inconstitucionalidad. Y sobre esa hipótesis, esto es, la hipótesis según la cual un juez puede declarar la excepción de inconstitucionalidad, o sea, la inaplicación de una norma por considerarla contraria al ordenamiento jurídico, eso permitiría igualmente la declaratoria de responsabilidad del Estado. Así pues, en Colombia la discusión jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador gira en torno a la definición de las acepciones de antijuridicidad, a la luz de las cuales puede afirmarse que los particulares están o no en la obligación de soportar un daño, sobre todo en los casos de leyes inconstitucionales, de modo que la tarea pendiente sigue siendo la de profundizar en las razones para optar por una de las acepciones de antijuridicidad enfrentadas, o incluso, como ocurre frecuentemente cuando existen dos tesis opuestas, pensar en la construcción de una alternativa intermedia sin perder de vista variables como: 1. El efecto útil de la facultad de modulación; 2. La autoridad judicial que definiría en últimas las inconstitucionalidades que causan daños susceptibles de ser indemnizados. Recuerden, en Colombia esa autoridad puede ser tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado. 3. La posibilidad de considerar como antijurídicos daños causados por leyes respecto de las cuales se invoca la excepción de inconstitucionalidad. 4. La zona de penumbra interpretativa, en la que en muchas ocasiones se inscriben los juicios de constitucionalidad y la consecuente gradación que podría hacerse en torno a la gravedad de las inconstitucionalidades y las necesidades apremiantes, 5, de producción normativa y las características que esta última reviste en el seno del Congreso de la República. En la misma perspectiva es importante considerar la articulación que puede y debe establecerse en relación con los criterios de reparación de los daños causados por actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto declarados nulos o susceptibles de ser declarados nulos, o incluso en relación con los daños causados por actos administrativos de carácter particular y concreto proferidos al amparo de aquellos. Sin duda, la comparación de las situaciones permite tener más elementos a la hora de adoptar decisiones. Así pues, la problemática antes planteada invita a adoptar una visión omnicomprensiva de la responsabilidad del Estado por el hecho de la producción normativa. Esa es mi tesis más general de esta presentación breve. Y es que
Normalmente se habla de responsabilidad por el hecho de la expedición de leyes, pero no hay razón, central, no hay una razón importante que permita también hablar de responsabilidad del Estado por el hecho de la expedición de actos administrativos de carácter general, como por ejemplo sería un decreto reglamentario. Nosotros en el Consejo de Estado colombiano hemos debatido esa posibilidad y se ha declarado también la responsabilidad por el hecho de la expedición de actos administrativos que el Consejo de Estado ha declarado nulos. Y allí también tiene sentido el mismo discurso anterior. Esto es, depende del efecto de la nulidad del acto administrativo. En Colombia también se está modulando los efectos de las nulidades de los actos administrativos, entonces no se adopta la tesis más conocida según la cual el acto administrativo declarado nulo tiene la sentencia que declara nulo un acto administrativo, tiene siempre un efecto retroactivo. No es así siempre. Nosotros hemos modulado las sentencias para, bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias, se pueda declarar la nulidad de un acto administrativo con una sentencia con efectos hacia el futuro. Entonces, ocurre lo mismo en uno u otro caso. Por eso es posible hablar de responsabilidad del Estado no solamente por el hecho de las leyes, sino por el hecho también de la expedición de actos administrativos como lo estamos haciendo, y por ello se está proponiendo que se hable de responsabilidad por el hecho de la producción normativa. Así las cosas. No solo no es cierto, como lo sugiere la tesis de la antijuridicidad como contrariedad con la norma superior, la declaración de la ilegalidad de un acto administrativo, que la declaración de ilegalidad de un acto administrativo implique necesariamente que todos los daños por él causados deban ser considerados como antijurídicos, sino que en tanto que la determinación de dicha antijuridicidad depende de las situaciones particulares y no de los efectos generales de la norma, genera una mayor sensación de injusticia y en todo caso de trato desigual. De allí que en lugar de ser el modelo a seguir en materia de responsabilidad por el hecho del legislador, el tratamiento jurídico de los daños causados por actos administrativos ilegales constituye tan solo una posibilidad a tener en cuenta en la estructuración de un régimen general de responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de la producción normativa. No puede perderse de vista que en su versión más radical, la tesis de la antijuridicidad como contrariedad de la norma superior sugiere que en últimas debe desligarse la intangibilidad de las situaciones creadas al amparo de normas declaradas posteriormente inexequibles o nulas, que es lo que se garantiza a través de la modulación de los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad y de la aplicación de la doctrina de las situaciones jurídicas consolidadas de la antijuridicidad de los daños por ella causadas. No obstante, en tanto plantea una pregunta transversal de derecho público, a saber, si la relación entre ilegalidad y responsabilidad es necesaria o meramente contingente. Dicha propuesta debería analizarse en el marco de una reflexión general sobre la responsabilidad del Estado por el hecho de la producción normativa, teniendo presente que buena parte de la preocupación por garantizar la intangibilidad de las situaciones particulares tiene que ver con la necesidad de evitar los efectos económicos de su cuestionamiento. En síntesis, en Colombia la responsabilidad extracontractual del Estado goza de buena salud. Tenemos un sistema de responsabilidad extracontractual del Estado garantizado por el Consejo de Estado desde hace mucho tiempo, pero especialmente con mucha fuerza a partir de la Constitución que nos rige actualmente, que es de hace 25 años, del año 91. Como decía al comienzo, la fortaleza del sistema de responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, en buena medida, me parece a mí, se debe al hecho de tener una jurisdicción especial que se llama la jurisdicción de lo contencioso administrativo, separada de la jurisdicción civil, distinta de la jurisdicción civil, porque tiene lógicas distintas la responsabilidad civil de la responsabilidad extracontractual del Estado. Creemos que ese fortalecimiento que tiene la jurisdicción nuestra, en donde hay un Consejo de Estado,
hay unos tribunales administrativos en cada departamento y hay un número significativo de jueces administrativos que constituyen toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha permitido la construcción de una jurisprudencia muy fuerte y muy interesante en materia de responsabilidad extracontractual por daños causados por las autoridades del Estado. Y seguramente el advenimiento del constitucionalismo del 91 para acá en Colombia, decía, igualmente ha permitido que se tenga una percepción de los derechos de manera fuerte. Al tener una percepción fuerte de los derechos, se tiene conciencia de que la vulneración de esos derechos puede ser y debe ser imputable cuando sea el caso a una autoridad pública, y no hay que tenerle miedo a esa imputación a las autoridades públicas. Y por eso es por lo que en Colombia condenamos permanentemente a la administración pública, al Estado en general, a la manera como lo hace la Corte Interamericana, en cualquiera de sus manifestaciones. En primer lugar, y de manera mucho más fuerte, por supuesto, condenamos con frecuencia a la administración pública por los errores propios de la prestación del servicio, por errores médicos. Incluso hemos llegado, como seguramente se expondrá acá con detalle en la presentación que mañana se hará, hemos llegado a condenar a la administración, a los hospitales y a las clínicas, aún por los daños causados por enfermedades generadas por bacterias hospitalarias. Aún en esos casos hemos llegado a condenar donde no hay culpa de ninguna naturaleza, porque estas son bacterias que están en las clínicas permanentemente y no es posible erradicarlas totalmente. Condenamos por los temas habituales de fallas en obras públicas, y decía al comienzo, y reitero para los que llegaron después, condenamos con mucha frecuencia a la fuerza pública, al ejército, a la policía, por todas las fallas que ellos han cometido con ocasión, por ejemplo, de nuestro conflicto armado, en donde ha habido desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ha habido tomas guerrilleras a los pueblos de Colombia, en donde entonces la actividad del ejército, de la policía, es una actividad fallida por omisión. Toda la guerra en Colombia ha sido debidamente registrada en términos de reparaciones a las víctimas de manera muy semejante a como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solamente, decía, a la administración y estas expresiones de la administración hemos condenado, también hemos condenado a la administración de justicia, porque los errores también pueden ser susceptibles de ser cometidos por los propios administradores de justicia. Con mucha frecuencia, por ejemplo, condenamos a la Fiscalía General de la Nación por las detenciones ilegales. Eso que cogen a cualquiera y a los 2 años o a los 3 días o a los 10 años le dicen qué pena, pero usted no era. Pues ahí hay un daño por error judicial, en ese caso de la Fiscalía, o también puede ser por error de jueces. Hemos incluso condenado por errores hermenéuticos cometidos por la Corte Suprema de Justicia en una decisión judicial. Entonces, hay fortaleza en la responsabilidad en materia de administración pública, fortaleza de responsabilidad del Estado en materia de administración de justicia, y también, que fue el objeto central de mi conferencia, tenemos casos de responsabilidad en contra del Estado legislador, cuando el legislador profiere normas que causan un daño a las personas, violando el principio de igualdad frente a las cargas públicas. También hemos generado condenas contra el Estado, concretamente frente al Congreso, y particularmente el debate en el que en este momento se mueve el tema de la responsabilidad del Estado legislador en Colombia, como les decía, y con esto termino, es el caso de las leyes declaradas inconstitucionales. Porque uno, bien mirado, uno puede decir, si la Corte declara inconstitucional una norma, es porque allí hubo una falla del legislador que no supo hacer la ley adecuadamente o conforme a la Constitución. Allí hay un debate si se debe hacer en torno a la imputación, al título de imputación falla del servicio, o se debe hacer a título de daño especial. Pero en todo caso se están haciendo condenas no frecuentes, pero importantes en relación con el Estado legislador. Reitero la síntesis. En Colombia la responsabilidad extracontractual del Estado goza de buena salud. Su cobertura incluye no solo la administración pública y la administración de justicia, sino también al legislador.
y aunque comparativamente son pocos los casos de responsabilidad por este hecho resueltos, muestran claramente el estado de evolución de esta importante institución jurídica, la manera como actualmente se ejerce el control constitucional y de legalidad de las normas, al que habría que agregarle el control de convencionalidad, en especial en lo relacionado con la modulación de los efectos de las decisiones judiciales, invita a pensar en la necesidad de hablar más ampliamente de la responsabilidad por el hecho de la producción normativa y no solo del legislador, como expliqué, no solamente tener en cuenta el producido del legislador, sino también del Ejecutivo cuando saca actos administrativos. El debate sigue abierto, me parece, en torno, uno, a la manera de entender la antijuridicidad del daño en el producido normativo atado al control judicial concentrado, al difuso o a ambos, y dos, a la forma de imputación del mismo, esto es, si se debe hacer a título de falla del servicio o de daño especial. Muchas gracias.